Bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando. Estamos muy contentos porque en nuestra serie de entrevistas, el día de hoy, estamos nada más y nada menos que con un personaje muy importante para nosotros aquí en el estado de Nueva Esparta, una mujer investigadora. Su nombre es Yemima Rivera. Y el capítulo de hoy lo hemos denominado un tesoro marino en peligro, pero nada más y nada menos que nuestra compañera y nuestra amiga Yemima Rivera ha iniciado y bueno, no ha iniciado, durante un largo tiempo ha llevado una investigación que es importante que muchas personas conozcan que se está realizando aquí en el estado de Nueva Esparta. Ella es biólogo marino, conservacionista, perdón, de la vida silvestre, investigador científico y creadora también de su propia línea Nica Spa. De todas formas, ella ahorita nos va a dar un poquito más de detalle. Gracias a todos los que se están conectando. Mi nombre es Natalie Castro, soy comunicadora animal y doula del alma animal. Y esta serie de entrevistas también forma parte de nuestro programa Latidos en Sintonía, que lo pueden sintonizar por radio.otilca.org. Entonces, gracias nuevamente y bueno, vamos a darle la bienvenida a Yemi, que en su apretada agenda nos está regalando un poquito de su tiempo para compartir no solamente todo el trabajo que ha venido realizando, sino también la importancia de los arrecifes coralinos, esa vida que está oculta en nuestros mares y que no tiene tanta visibilidad como quizás otro tipo de vida marina. Yami, bienvenida nuevamente y bueno, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste a ser una investigadora mujer científica aquí en nuestro país. Importante el trabajo que estás realizando, para nosotros un orgullo. Y bueno, ¿y en qué estás ahorita trabajando? Bueno, gracias Natalie, de verdad. Muy agradecida de que me hayas invitado. Yo admiro mucho tu trabajo y es súper valioso. Y bueno, ¿cómo llegué aquí? Yo no pensaba cuando era niña volverme biólogo marino y fue algo así no fue algo que fue planificado, sino que un día estando en la universidad estudiando una carrera que no me gustaba, entendí que tenía que buscar algo que sí me gustara. Y así fue que di con biología marina en la Universidad de Oriente. Yo estaba estudiando en la Universidad de Oriente informática y luego me cambié para biología marina porque estuve revisando el pensum de estudio. Cuando me cambié me dijeron que o sea, que me iba a ir mal, que esa es una carrera que no tiene futuro y qué sé yo, que no me dijeron. Ujú. Y entonces en vista de que veía que era, o sea, yo decía, no, esto me va a ir mal, yo no voy a permitir que me vaya mal. Entonces, lo primero que voy a hacer es vincularme con todas las personas que están trabajando en proyectos de investigación. Y empecé desde muy chamita a vincularme en muchos proyectos de investigación. Y bueno, de sardinas, de restauración de mangles, de manglares, de cualquier cosa que te puedas imaginar, tesis doctorales, tesis de maestría. Entonces yo era como decir ayudante, miren, ¿qué le puedo ayudar? Yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Y eso tal vez me ayudó a que también uno lo conozcan. No es solamente enfocarte, o sea, muchas de las personas creen que cuando entras a una universidad tienes que enfocarte estrictamente en sacar buenas notas. Esto es una carrera científica, es una carrera que requiere de una gran disciplina en la parte de investigación. Estuve vinculándome a proyectos de investigación y eso me ayudó a tener como una visión diferente de cómo se hace una investigación y cómo tú entiendes cómo solucionar problemas. Y eso en el recorrido de la vida me di cuenta que lo que más me gustaba era la conservación. Y, y de pronto cuando tú estás en ese camino, que estás aprendiendo muchas cosas, la visión ya no es limitada a una sola, o sea, en mi carrera hay muchos compañeros que son especialistas en, qué sé yo, en cangrejos, en peces, en aves, expertos en una sola área. Pero como yo empecé a probar todas las áreas habidas y por haber, me di cuenta que lo ideal es el manejo de áreas protegidas, o sea, para ya cuando tienes todo ese conocimiento, manejar temas de conservación
ayuda más a aprovechar todo ese background, esa experiencia que uno va adquiriendo. Y eso te ayuda a comprender todos los problemas con las especies en las cuales llegaste a trabajar en algún momento de tu carrera. Claro, genial. Qué trabajo tan bonito. Y cuéntame algo. Y entonces eso en este momento, dentro de las distintas investigaciones que has realizado, ahorita en este momento, ¿en cuáles estás trabajando? Yo trabajo, o sea, hace 3 años se presentó la oportunidad de hacer una maestría en ciencias marinas, que ha sido para mí un gran regalo. Ahorita estamos en unas épocas que son difíciles en el país, los cerebros, fuga de cerebros, muchos profesionales que no están, pero se presentó la oportunidad de que esa maestría, que no se daba en la isla de Margarita, se hiciera en la isla de Margarita. Y yo inmediatamente me metí, gracias a Dios. Y bueno, la propuesta que llevé a la maestría fue hacer un trabajo con ecología de peces, pero mientras estaba haciendo el trabajo de ecología de peces, me di cuenta que, oye, ¿qué pasaría si levantamos toda la información de los peces, de los corales y de los moluscos y de las algas y empezamos y de las aves, o sea, todo lo que hay en esta zona, en Pampatar? Y bueno, eso empezó hace 3 años como un ejercicio y ahorita tenemos una enorme cantidad de especies reportadas para una zona a la cual no había ningún interés. En la universidad, cuando nosotros estudiábamos, no existía ningún tipo de interés en ese lugar, porque habían lugares más bonitos, entre comillas, como Cubagua, o sea, tienen especies de corales mucho más desarrolladas. O sea, las personas cuando estudiaban los corales, los estudiaban en otros lugares, los testigos, los roques, Mochima, la tortuga, pero realmente a la isla de Margarita no se le ha prestado tanta atención porque no tiene unos corales tan desarrollados como en otros sitios. Pero entonces esto ha sido bien interesante y vincular a la universidad y a otras universidades ha sido muy valioso. Claro, y poder visibilizar entonces a estos tipos de corales a los que tenemos aquí en nuestra isla, que como tú dices no han sido quizás tan valorados y tú le estás dando a ese tipo de valoración y nos las estás haciendo compartir a las comunidades, a las universidades. Cuéntanos cómo ha sido, bueno, quizás pudiéramos comenzar hablando o definiendo qué son los arrecifes coralinos, o sea, qué son los corales, cómo, porque bueno, tenemos nosotros en líneas generales la información que nos dan como en la escuela, pero vamos a profundizar un poquito más. Cuéntanos cuál es la importancia y qué son arrecifes. Bueno, vamos a hablar así en términos para todo el mundo, no algo tan complejo. Claro. Imagínate rocas vivas que crecen al mismo tiempo y van cambiando toda la geomorfología y toda la oceanografía, todas las corrientes de un lugar. Esos son los corales. O sea, los corales crean arrecifes porque crean un hábitat. Entonces ellos van creciendo, son pequeños pólipos, que son individuos pero o sea, crecen en colonias, ellos no son individuales, entonces no son mezquinos, como que, ok, tú estás creciendo aquí, yo no te voy a dejar crecer, no, 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 es una colonia que va creciendo, entonces imagínate los corales cerebros que crean un hábitat, y ellos van creciendo y son una colonia que van secretando carbonato de calcio, entonces por eso es tan importante que los océanos no se acidifiquen, ellos toman el carbonato de calcio, el calcio que está en el agua, y ellos van creciendo y van modificando todas las corrientes, la columna de agua, creando refugios, y eso no lo hace ningún ser de la Tierra, cambia radicalmente, o sea, un ser tan pequeño hace modificaciones de hábitat impresionantes. Y Claro. es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, porque solamente conocemos lo que vemos, pero si nosotros hiciéramos lo que no se debe hacer, que es picar un arrecife para ver, seguramente consiguiéramos montones de especies que no están, no se sabe nada de ellas, tendríamos que describirlas. Pero así, otra de las cosas o sea, los arrecifes de coral es como si fuesen la selva lluviosa que son los ecosistemas más biodiversos del terrestre. Ellos son el equivalente
ya que ellos producen más oxígeno, ellos producen muchísimo oxígeno, mucho más que lo que se da en la Tierra. Entonces son sumamente importantes, pero también son los que están más amenazados aquí en el planeta Tierra. Claro, son muy vulnerables entonces, fíjate. Qué bonita la metáfora que estás oyendo, que estás compartiendo, porque entonces esa nos sirve a nosotros para, bueno, poder tener eso, una mirada distinta, ¿no? Y cuéntanos entonces, ya que nos acabas de mencionar las amenazas, cuéntanos un poquito de las amenazas y cómo, ujú, Bueno, cómo las... esto es una historia de Pablo Ramírez. Pablo Ramírez fue el cronista de la Universidad de Oriente. Yo lo conocí muy poco porque después se murió. El tema es que él hizo un trabajo muy bello de corales y es un trabajo que simplemente eso se lanzó a la basura y nadie le prestó atención. Pero él hizo un trabajo de ascenso donde estaba describiendo dónde se encontraban las zonas coralinas más importantes de Margarita en el año 1974. Ok, Wow. hace 50 años. Eso fue un trabajo de ascenso, la universidad era otra, pero eso no fue publicado, sino simplemente él lo publicó como un trabajo de ascenso. Y no está en ninguna parte, o sea, ese trabajo lo tendrá su familia. Pero el tema es que en ese trabajo él describe que para la isla de Margarita en el año 1974 habían 23 especies de corales formadores de arrecifes y existían desde Pampatar la isleta y estaban también hacia la boca de la laguna de la Restinga. Si tú empiezas a revisar en un mapa, o sea, empiezas a ver Google Earth, por lo menos la zona de la isleta, toda esa zona se ve que es una zona recifal. Entonces, se nota que es un lugar. Y él llega y dice que la cantidad de especies de corales que había, y hoy en día tú vas y no hay sino de 23 especies que él escribe para 1974, yo solamente he visto 9. Wow, ¿ves? Las estadísticas, fíjate qué Sí. importantes son las estadísticas, qué triste, pero y cuéntanos por cómo llegamos a ese número, porque Una de las causas, bueno, la contaminación es una, pero la pesca, cuando les da la patierra, es una modalidad de pesca que es considerada artesanal, pero es una modalidad de pesca muy agresiva con los fondos. Los fondos hay que respetarlos, los fondos de los mares son sagrados. La gente no tiene idea de cuán sagrados son los fondos. Uno no debe andar manipulando los fondos. Y ellos van, son dos embarcaciones y ponen un tren, y el tren tiene varios lastres, y ellos van jalando todo lo que va en el fondo. Eso es un tren jalapatierra. Y mm, eso ha disminuido en un porcentaje muy grande la cobertura coralina de muchos lugares que tenemos. En Margarita, en Los Frailes, en Cubagua, en el Farallón, etcétera. claro, aparte de ellos o aparte de esa amenaza, ¿qué otra Eh, existe? Cuando tú, por lo menos, cuando un lugar se convierte, o sea, si tú tienes una zona arrecifal, aquí en Margarita no tenemos como tal arrecifes de coral, porque son formaciones muy jóvenes. Los arrecifes de coral o sea, son estructuras de fósiles de corales en donde se colocaron otros corales. Entonces, pues, hay islas aquí en el Caribe que son de corales. O sea, tú ves y ellas desde la... O sea, son unos corales que están fósiles y entonces hay islas que se formaron de corales. Ujú, República Dominicana es una isla que tú la perforas por cualquier parte y está llena de corales. O sea, corales fósiles. Entonces, ese es un tipo de formación. Pero la isla de Margarita tiene otra formación y nosotros tenemos son rocas que dan pie a que se coloquen corales. Entonces, como tal, no tenemos arrecifes. Uno les dice así para que la gente entienda, sino son como bajos coralinos, bajos que albergan corales y son importantes. Entonces, otra de las amenazas son la sedimentación. Y está la otra que es las aguas servidas. Las aguas servidas aquí en Margarita y en Venezuela se han convertido en un gran problema. Los corales necesitan luz todo el tiempo. Ellos necesitan que el agua sea limpia, esté iluminada. Eso permite de que ellos crezcan. Es como decir, los corales son escrupulosos, no les gusta el agua sucia. Los manglares no necesitan, o sea, los manglares es diferente, pues, o sea, si tú tienes un ecosistema de manglar, son aguas turbias,
llenas de sedimento. Ellos tienen otro, es diferente en la función que hace un manglar. El manglar permite de que un arrecife esté limpio. Entonces, cuando tú por lo menos estás en una, eso son ecosistemas que unos dependen del otro. Y de hecho, las especies se mueven de un lado para otro. Entonces, para el arrecife de coral se requiere que el agua esté limpia, que esté iluminada. Entonces, si yo por lo menos hago que crezca sobre un coral un alga, entonces el alga va a sobrecrecer el coral y el coral se va a morir porque el coral necesita luz para vivir. Tú no vives en el mar, tú vives allá no sé, en la selva amazónica, pero en las aguas de los ríos de la selva amazónica contaminados van a parar a los ecosistemas de corales. Las Eso. aguas del río Amazonas llegan hasta el Caribe, la pluma de eso. Eso, nos dices eso. Y también como el que está en la ciudad, en la selva de concreto, que bueno, que debe estar viendo esto y que dice, bueno, los corales, o sea, yo los veo una vez al año cuando voy de viaje, de vacaciones. No, sí, las decisiones que tú tomas en tu casa que pueden parecer Perfecto. insignificantes, eso. Entonces, quiero que como que también la gente se sienta un poquito responsable. Una cosa, claro, son las amenazas y otra cosa después las soluciones. Pero ahorita como estamos con las amenazas, como decir, mira, decisiones tan sencillas como X, no sé, y tú lo vas a decir porque yo no sé. ¿Está bien? Sí, sí. Ok, entonces cuando estés lista, ya voy a hacer una No, no, pausita. listo, o sea, podemos hablar entonces de lo que pasaba con los manglares. Perfecto. Grabando. Ok. Habíamos quedado en que, o sea, los manglares, por ejemplo, son sumideros de carbono. Entonces tú llegas a un manglar y generalmente son turbios, tienen sedimentos en suspensión, pero un manglar mantiene limpio a un arrecife, es el filtro de un arrecife. Yo estuve trabajando en la isla de Granada con arrecifes estábamos tratando de buscar una solución a un problema de conservación de una playa que era la playa más visitada allá. Bueno, curiosamente cuando estamos revisando, o sea, yo empecé a buscar todos los antecedentes de la playa, me doy cuenta que al lado de la playa hay una enorme eh, marina. Y entonces cuando veo la forma que tiene la marina, que es una forma natural, yo llego y le pregunto a los chicos con los que del grupo y les digo que si esa marina llegó a ser un manglar en el pasado, o sea, llegó a ser una laguna de manglares. Y entonces ellos me dijeron que sí. Resulta que a los ingleses no les gusta, no les gustaban los manglares y los talaban. Y eso hace que los arrecifes se deterioren en el futuro. Entonces, de una u otra manera, sí es importante cuando tú cuidas cuidar, mantener, o sea, son ecosistemas que son sumamente, dependen uno del otro. Está el otro ecosistema que es importantísimo para los corales y son las praderas de talasia, son los pastos marinos que a la gente no le gusta. Yo cuando era niña me acuerdo que yo me bañaba en una de las mejores playas de surf, de windsurf de Margarita, que es Playa del Yaque, y esa playa estaba full de talasia y a uno no le gustaba porque uno toca eso baboso y uno se imagina muchas cosas. Y obviamente, ¿qué pasó? Ah, bueno, empezó el crecimiento demográfico, el interés de turistas, vamos a arrancar una pradera de talasia. Wow. Y hoy en día tú vas a esa playa y es una playa que está totalmente, ¿sabes? Es una playa que está totalmente afectada, no tiene arenas, las arenas las tiene ahí, ustedes ven, o sea, sigue siendo una playa visitada, pero la belleza que ella llegó a tener en el pasado ya no la tiene. Sí, ¿Ves? incluso las personas que están interesadas quizás pudieran buscar unas fotos de aéreas de cómo era el yaque hace 10, 20, 30 años y cómo está ahorita. Y la pérdida de costa de esa playa es una de las más asombrosas. O sea, que tú ves y tú dices, es otra playa, es otra cosa. Y así, bueno, así está nuestro, bueno, me imagino Y todos los territorios insulares, ¿no? Ujú. los pastos te ayudan a retener el sedimento y hacen que las arenas no se vayan a otro lugar. Pero eso es algo que no los visualizan, o sea, una persona que quiere poner un negocio no visualiza eso. Él se imagina, entonces una de las cosas que a mí me llamaba, yo hice un curso de conservación en Costa Rica y el profesor que nos enseñaba
era un mexicano, y entonces él nos contaba, miren, esto es la Riviera Maya, esto es Cancún, no sé qué, y el hombre explicando, ¿no? Y entonces llega y dice, ustedes tienen idea de que esto todo se dañó. Y ellos están vendiendo los paquetes con una foto de hace 20 años y la gente los ha denunciado a esas cadenas porque están vendiendo una playa y cuando llegas allá no es la playa. Claro. Eso suele suceder. Sí, sí, es que está involucrado todo, definitivamente, en cosas tan sencillas como esta. Bueno, entonces nos estabas hablando de las amenazas, está asociado a las personas que trabajan en el mar o a los que toman decisiones de construcción o inclusive los que están en los ministerios y los políticos, sino también el usuario o bueno, todos y todas, inclusive los que estamos en las ciudades, en las grandes ciudades, ¿no? Coméntanos un poquito cómo también nosotros de una u otra forma tenemos una influencia en esos ecosistemas tan delicados. Si tú vives muy lejos en un país que no tiene absolutamente salida al mar, como decir Bolivia, Ujú, y tú dices, yo no tengo ningún compromiso con el mar porque yo vivo, no sé, en Mérida o no tengo, o sea, lo que yo haga no va a afectar. Pero sí afecta porque los ríos son los brazos que van al mar. Es la comunicación que nosotros tenemos hacia el mar y de una u otra manera los ríos llegan al mar. Y ujú, lo que nosotros vertemos en los ríos va a afectar a nuestros océanos. Todos los contaminantes, o sea, nosotros acá extraemos oro y minerales y hay muchos contaminantes que se vierten en los ríos y esos contaminantes van a parar al mar. Y esos contaminantes se lo comen sin querer los peces y después nosotros no los comemos. ujú. O sea, Sí, eso también sucede. Y otra de las cosas que también es interesante ujú. son los microplásticos. Ah, ok. Ah, pero los microplásticos y tal. Sí, pero de hecho hay me mandaron hace poco como un meme y entonces era una fotografía de una alcantarilla en Madrid y en la alcantarilla te ponen, cuidado, este es el camino al mar. Wow. Cuidado con lo que lances, este es el camino al mar. Y yo, ah, ok, interesante, ¿no? El tema es que los plásticos se van degradando, ellos se van volviendo micro plásticos y al final nosotros nos los terminamos comiendo y están en nuestros tejidos, están en la sal, están en las placentas humanas. ¿Y ellos cómo llegaron hasta acá? Ah, bueno, nosotros consumimos sal y comemos microplásticos. Nosotros comemos peces y comemos plásticos. Nosotros, no. Nosotros comemos, hay muchas cosas por las cuales, entonces sí nos afecta. O sea, a nosotros nos afecta la contaminación de los océanos, sí afectan a los seres humanos. Mm. Inclusive también aparte del plástico, también nos comentabas en algún momento que el uso de los protectores, que quizás hay protectores que también, hasta algo tan sencillo como bueno, qué elección de protector solar uso, eso también incide directamente en la vida de los corales. Sí, o sea, fíjate que una persona que cuida una piscina, eh, Mm, no, esto es un ejemplo así, o sea, a mí me gusta hablar con ejemplos así como muy genial. sencillo, como para que yo tenía un amigo que tenía una alberquita y entonces tú te ibas a meter en la alberca y él no quería ni que tuviese nada, ni siquiera aceite en el cuerpo. Me decía, tú no sabes lo complicado que es limpiar después eso. Y yo, tiene toda la razón. O sea, lo que nosotros nos ponemos en el cuerpo para en el mar. Una gota de petróleo cae en el mar y no tienes idea de lo difícil, o sea, lo contaminante que es una sola gota de petróleo en el mar. Qué fuerte. Nosotros utilizamos productos que son derivados del petróleo en nuestro cuerpo. El ácido, el aceite mineral, que tú me dijiste, no, el emprendimiento de jabones. Precisamente, los aceites minerales son sumamente perjudiciales. Y los químicos que tienen los bloqueadores solares causan o sea, fíjate, yo llego y vierto agua o sea, hazte de cuenta que esto es un río que está pasando por acá y yo vierto 1 litro de aceite que acabo de utilizar para freír, ya no me gusta y lo vertí en la cloaca. Y eso va a parar al mar.
Ese aceite es un problema limpiar el mar, sacar. Entonces yo te pongo el ejemplo del amigo que tenía la alberquita chiquitica y peleaba con todas las chicas que iban a su piscina porque él decía que era muy difícil limpiarlo. Entonces te podrás imaginar todo lo que sucede en el mar cuando nosotros lo contaminamos con químicos que no le pertenecen a él. El otro tema es la acidificación de los océanos. Los océanos generalmente en la antigüedad eran más alcalinos, pero hoy en día se están volviendo más ácidos. La alcalinidad les daba a ellos, o sea, tenía mucho carbonato de calcio y en los océanos nosotros tenemos muchos animales, seres vivos que nos gustan, que saben muy rico, como los moluscos que tienen su cuerpo de carbonato de calcio, tenemos los corales y hay muchos animales que se alimentan de ellos, pero si los océanos se acidifican, los corales no van a tener de dónde tomar el carbonato de calcio. Si yo por lo menos, no, eso pasa mucho aquí y en la China, en cualquier parte. Los pescadores toman, o sea, tú llegan y te dicen, ¿quieres unas ostras? Y uno compra el balde de ostras, pero el balde de ostras lo lanzan en otro lugar, pero ese calcio lo necesita el mar. Son cosas que... y entonces tenemos, en Margarita tenemos cualquier cantidad de lugares donde hay sumideros de conchas de distintas especies que por un tema de, no sé, de comodidad no están en donde deberían estar. Entonces, Ok, y cuéntanos entonces la importancia, ya nos hiciste un paseo por todo el impacto que ocasiona nuestras acciones en la vida de los corales. Y los corales, entonces, garantizan la vida del océano. Y el océano nos encantaría que tú misma nos pudieras definir. Lo hemos escuchado quizás en algunas otras partes, pero la importancia del océano para la tierra, para la vida, para el oxígeno, para todo. Cuéntanos así con esos ejemplos que te caracterizan. o sea, nosotros somos 75% agua, ¿verdad? Si no tenemos, nosotros es nuestro cuerpo humano. Estamos igual, la Tierra también. Hermoso. Así mismo O es. sea, tenemos 75% agua. Eso quiere decir de que el planeta es un planeta azul. Es un planeta que tiene una enorme cantidad de agua que no hemos explorado, no conocemos, y menos mal que no la conocemos toda, porque si la conociéramos, quién sabe qué proyectos de ingeniería y mega construcciones se harían, porque conocer también te hace tener, o sea, no todos los que conocen ven las cosas con el mismo ángulo, o sea, yo te puedo dar a ti esta charla Ujú, y tú la puedes asimilar de otra manera. ujú, Y, ujú. y tú de pronto eres una persona que tienes grandes ganas de invertir en esto y lo otro. Yo te digo que en el océano también encuentras oro y entonces tú vas a hacer exploraciones de oro. Eso suele suceder. Sí, es un poco esa visión antropocéntrica de nosotros los humanos de sentirnos los dueños de absolutamente todo, ¿no? De hecho, fíjate, como dicen por ahí, el planeta Tierra, pero en realidad es el planeta azul, porque es como tú dices, en la mayor cantidad es de agua. Cuéntanos entonces, ¿existe algún tipo de marco jurídico, de ley, de políticas que protejan a los corales? Cuéntanos, Sí. no solamente a nivel mundial, si nos quieres hacer alguna referencia que sea así como que, bueno, nos gustaría llegar a este, más o menos a este ejemplo, o aquí en Venezuela, que cuéntanos un poquito. O sea, a nivel mundial Perdón. están las listas rojas de especies. Los corales están todos en la lista roja de las especies amenazadas. Y ya de ahí empiezas a partir con infinidades de leyes que protegen los océanos. Y ellos ahorita son una prioridad a nivel mundial. Si una persona decide hacer un proyecto para proteger los corales, es muy probable que consiga financiamiento porque está en la Agenda 2030, está ahí metido, o sea, la protección de los océanos. O sea, se ha vuelto tan prioritario la protección de los arrecifes de coral que incluso han llegado a muchos rincones de la Tierra que no se conocían antes, o sea, la importancia que tienen. Cuando yo empecé a estudiar
creo que las personas no conocían tanto de corales como hoy en día. Hoy en día hay como más interés, hay un interés muy grande en la parte de restaurar. Eso viene siendo también uno de las, o sea, una de la parte jurídica, promueve la restauración de estos ecosistemas. Y de hecho es un deber de las naciones proteger e invertir dinero en restaurar estos ecosistemas. Pero restaurar un ecosistema de arrecife de coral sale muy caro. Es más fácil, ¿cómo se llama? Es más fácil protegerlo. Hace poco yo en el posgrado tuve clases con una chica que es venezolana, pero trabaja en Brasil restaurando corales. Y yo le pregunté cuánto cuesta restaurar 2 metros cuadrados de el coral de fuego. Y llega y me dice $50.000. 2 metros cuadrados. Nuestras leyes, claro que protegen estos ecosistemas, las leyes internacionales los protegen. Eh, lo que hay es yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es la divulgación. La educación ambiental es crucial en esto, porque este mensaje le llega a otra persona que tal vez no tenía idea del tema y de pronto queda sensibilizado y ganaba una causa. Entonces, lo más importante es cómo llega el mensaje y eso va a ayudar. Nosotros aquí en Venezuela tenemos leyes muy buenas. Ahí es donde empieza la parte de la acción ciudadana. Es tan importante que nosotros como ciudadanos también tengamos esas ganas de querer proteger. No podemos echarles la culpa a los demás, simplemente es una responsabilidad de nosotros como seres humanos qué debemos hacer para que las cosas estén bien. Si nosotros queremos que las cosas estén bien, tenemos que empezar por nosotros, por limpiar el pedacito que nosotros hacemos. Entonces, con una gotica, con un granito de arena que cada uno dé, se pueden hacer cosas muy grandes. Y que tú tienes cierta experiencia en esto, ¿no? En lo de la acción ciudadana, nos encantaría si nos pudieras compartir. Y también antes de que nos comentes cómo ha sido tu experiencia con la organización, con las comunidades, nos hacías mención del coral de fuego y algo tan sencillito como dentro de mi ignorancia con respecto a este tema, entiendo que no se pueden tocar y a veces es lo primero que hace la gente, ¿no? Que cuando los ve tan bellos, esas esculturas tan hermosas, bueno, no son esculturas, pero visualmente son tan llamativas, el humano tiende ¿no? Y entiendo que si algunos se tocan, como que se mueren. Entonces, ahí es donde entra esto que tú dices de la educación, que no solamente viene de la educación en niveles superiores, sino la educación en casa y la educación en los colegios, porque también eso que tú también decías, que querías hacer mención, que cuando uno camina con las algas, que es una sensación así, es un poquito extraña, Ujú. también si a uno lo hubieran educado, quizás a que no fuera una sensación extraña, sino al contrario, si ya desde casa uno tuviera esa memoria o esa inducción de que eso es vida, lo tuviéramos desde otro punto de vista, entonces no nos diera como cosa, ¿no? Entonces esas cosas tan sencillitas que vienen de casa, de la escuela, del cotidiano, si son paradigmas, son ideas que empezamos a reajustar en ese proceso de reaprender, ¿no? De desaprender para volver a aprender, pudiéramos tener una mejor convivencia, ¿no? Entonces, bueno, coméntanos lo del coral de fuego y por poner un ejemplo que lo trajiste a colación y luego eso, cómo el trabajo con las comunidades es fundamental en estos momentos y para el futuro de ellos, de nosotros y de la tierra. Bueno, los corales de fuego son muy representativos de nuestros ecosistemas aquí en la isla de Margarita. De hecho, es el coral más abundante. Él no es un coral verdadero, le dicen falso coral o hidrocoral, pero él genera una estructura y genera un hábitat
y muchos peces viven, dependen de ese, o sea, él genera un hábitat. No es el coral más importante en en un ecosistema porque, ¿cómo decir? No es el lomito, no, pero aquí en la isla es un coral bastante preciado y es bastante común. Como te dije antes, teníamos muchas más especies, ahorita tenemos esa, es una de las tantas, y esa es una de las más abundantes. No es bueno tocar los corales, es muy normal cuando uno está buceando, como que pone los pies, la gente pone los pies sobre los corales. No es bueno porque estás maltratando los pólipos. Esos son, como decir, unas rocas y adentro están como si fuesen muchas medusitas y tú llegas y estás aplastándolas. O sea, es una roca, pero está viva, es una roca viva, es una roca que crece 1 centímetro por año, a veces menos. O sea, si tú ves un coral que tiene 2 metros, son como 300, o sea, a veces un coral no tarda 1 centímetro por crecer, a veces tarda 0,75, Sí, sí. ¿sabes? Mucho menos de 1 centímetro. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que uno respeta, ves un coral de 2 metros, ya son 200 años, más de 200 años. Ves un coral de 4 metros, Qué hermosura. esos son muchísimos años, o sea, él tiene muchas historias por contarnos que nosotros no tenemos idea. O sea, hay corales, antes de la colonia, aquí en Margarita, hay corales que tienen más de 400 años y están en nuestra isla. Qué hermosura, sí. Sí. Fíjate lo importante. ¿Ves? Por ejemplo, que nos dijeran esas cosas en los colegios. Pero bueno, sé que se está haciendo un trabajo poquito a poco y cada vez se está incorporando más el tema de también una visión distinta del cuidado del ambiente, porque si bien hemos hecho educación ambiental por muchísimas décadas, eh, insisto mucho en esa visión antropocéntrica. Ujú, Nosotros somos sumamente importantes en la Tierra, o sea, somos los que estamos y dependes de nuestra, o sea, sí es importante, o sea, nosotros tenemos una gran importancia sobre la Tierra, ujú, pero ¿por qué, o sea, por qué nosotros no somos conscientes de ese regalo que nos ha dado Dios de darnos esa enorme biodiversidad para que estemos acá, todos los beneficios que nos da esos ecosistemas ujú, nos ayudan a nosotros a estar cómodos, ¿no? O sea, si tú tienes ahorita, tú estás ahí y te sopla la brisa en tu casa, pero tú no te has preguntado qué ha hecho que sople la brisa en tu casa. No tienes idea de todo el trabajo que implica que tú tengas un clima ahí agradable en tu casa. Tal vez ahorita tienes un poquito de calor o qué sé yo, pero, pero todo eso, o sea, no tienes idea de lo importante, o sea, qué tan importante es que nuestro planeta esté sano para garantizar que nosotros gocemos de los beneficios que nos dan esos ecosistemas a nuestra vida. Es sumamente importante y eso es lo que la gente no entiende. O sea, eso es lo que la gente tiene que comprender. Oye, todos estos ecosistemas me generan a mi salud, porque la salud, una de las causas, una de las cosas que más nos agradan a nosotros es que nosotros gocemos de buena salud. Si esos ecosistemas están sanos, nosotros también vamos a estar sanos. ujú. Es así, Sí, esos ecosistemas, sí, eso es así. O sea, si tú estás o sea, si tú por lo menos tienes una laguna de manglares, vives al lado de una laguna de manglares, pero la laguna está contaminada, está afectada, tú empiezas a hacer un análisis de la gente que vive alrededor de la laguna de manglar y también está en pésimas condiciones de salud, mm, aunque usted no lo crea. sí, sí, es un Sí, es un reflejo reflejo. de- Nosotros tenemos muchos ecosistemas aquí que por no estar en buenas, en consonos con el ambiente, la persona tampoco goza de una buena salud. Solamente con la salud ya nosotros tenemos un punto a favor de que hay que cuidar el ecosistema. Justamente tú tienes un trabajo muy importante en las comunidades, con los pescadores. ¿Nos quieres comentar un poquito cómo ha sido tu experiencia con la organización de las personas? El trabajo en las comunidades siempre ha sido crucial. Yo conocí a Fernando Servigón cuando era una niñita que tenía 16 años. Y me acuerdo que le dije él estaba en la universidad, él ya tenía muchísimo tiempo que se había jubilado, y yo le digo, yo quisiera aprender de peces, así como sabe usted de peces, porque él aquí en Venezuela es considerado el padre de la ictiología marina. Y él llega y me dice, si quieres aprender de peces, tienes que trabajar con las comunidades de pescadores.
Bueno, esa fue la primera persona que me empezó como, o sea, me lo dijo y me explicó cómo tenía que hacer y yo llegué y dije, ya va, este señor fundó el Museo Marino, que tiene montones de especies descritas y todo ha sido, todos los libros que él ha escrito, que escribió en Margarita, sobre Margarita, fue por ayuda de los pescadores. Entonces, cuando yo empecé a entender eso, él después, o sea, yo simplemente empecé a juntarme con pescadores y me acuerdo que mi universidad era todo el tiempo pegada a los pescadores, me puedes ayudar a hacer esto, me puedes ayudar, y ellos me iban explicando mi tesis en la universidad. Me acuerdo que era una cosa sumamente complicada, estaba como, para decírtelo, era una tesis de morfometría, pero como para decírtelo en términos sencillos, estaba buscándole la huella digital a las especies de lisas de aquí de Margarita. Y entonces yo le hice estadísticos, todo, y resulta que lo que me había hecho el pescador era la respuesta o sea, yo le hice de todo. Y él me dijo, aquí está la diferencia. Yo estaba buscando dónde estaba la diferencia, en qué parte del cuerpo era donde estaba lo que diferenciaba uno de otro. Y de ahí empecé a entender que Servigón no me había hecho cualquier cosa. Él me dijo algo que empecé como a asimilar con el tiempo. Y entonces, luego empecé a trabajar con pescadores ya en un proyecto de sardinas. Empecé a darme cuenta que es tan importante, o sea, es el trabajo en las comunidades de pescadores. Trabajé en el pueblo del Horcón y mira, en esa comunidad fue maravilloso. Creo que yo nunca en mi vida había conocido una comunidad como la gente del Horcón. Ellos detuvieron la minería, eso es un pueblo de pescadores que también sembraba en en Chacaracual, que esa es un área preciosa, y ellos detuvieron durante un tiempo la minería de minería no metálica, que es las areneras. Y ellos, ahí donde está la historia de los titanes de Chacaracual, que tú hiciste, es un documental muy bonito. Ellos, cuando ellos me cuentan, esos dos guayacanes que tú estás viendo ahí, nosotros les dijimos a esa arenera que dejaran esos dos guayacanes como testimonio de que Del bosque, en este sitio había un bosque. Y sí. eso a mí me impactó bastante porque yo dije, wow, qué increíble cómo un pueblo tiene sentido de pertenencia. Y así sucesivamente, cuando tú conoces, o sea, no es el hecho de que yo voy a ir a una comunidad y yo los voy a convertir, o sea, que yo voy a... Igual. No, Es a no, veces uno de los errores de la ciencia, ¿no? Que creen que llevan la verdad a no, un sitio. no, porque es un trabajo en conjunto. O sea, yo fui al Orcón a trabajar y el Orcón aprendió de mí, pero yo aprendí de ellos. O sea, fue un trabajo increíble como yo aprendí de ellos. Muchas cosas que yo hago hoy en día las aprendí en la comunidad del Orcón. Entonces, eh, así sucesivamente tú ves cuando hay pueblos pescadores aquí en Margarita que tienen un valor, o sea, un sentido de pertenencia por lo que aman, que lo defienden. Y eso no se lo enseñas tú, ellos ya lo tienen, ya, o sea, es de ellos, es algo que ya viene en su sangre. Y eso es algo muy valioso que lo ideal sería replicarlo. O sea, oye, tienes un sentido de pertenencia, amas lo que tienes a tu alrededor y proteges tus ecosistemas. Oye, eso es para aplaudirlo. Y la acción ciudadana es lo que te digo, esto no se trata de que yo soy una adoctrinadora ni nada por el estilo, porque si hay algo bien bonito es uno aprender de las comunidades. Ujú, así. Creo que es o sea, es muy valioso. Ahorita que yo trabajo yo participo con el laboratorio de Cornell, con Marilu, no sé si Marilu López, y ella trabaja mucho en comunidades y hemos tenido muchas esas conversaciones donde no es que yo voy a llegar a una comunidad y me voy a llevar la información, no, no, no. Es qué podemos hacer juntos, en qué puntos tenemos en común y cómo podemos ayudar a que muchas cosas puedan mejorar. Y qué cosas yo puedo aprender de ustedes? ¿Qué cantidad de cosas podemos nosotros aprender de las comunidades? Es muy valioso, de verdad. Entonces, la acción ciudadana es algo más, es un sentido de pertenencia que tiene la misma comunidad para salir a defender un ecosistema o eso.
Y a defender la vida, exacto. Entonces, mira, cuéntame, bueno, ya estamos llegando ya al final de la entrevista. De verdad, gracias a todas las personas que nos han acompañado en este momento, en esta reflexión, que, bueno, que esperamos la podamos llevar a nuestro día a día y sobre todo siempre teniendo como base este amor a nuestra madre tierra, a la vida, a esa vida minúscula que está en todas sus formas, ¿no? En todas, y en todas sus expresiones, que las vemos en todos los elementos, en el agua, en la tierra, en el aire. Y bueno, que nos dijeras entonces algunas recomendaciones finales aparte de esta acción ciudadana y aparte de esta conciencia, de esta educación ambiental, ¿qué otras recomendaciones nos darías en el día a día para nosotros, para el día a pie, como dicen? En esta Venezuela que estaba como muy pendiente también ahorita como que a veces pareciera existir otras prioridades, pero ¿por qué nuestra prioridad debe ser nuestra relación con la madre tierra, ¿no? ¿Por qué debemos de revisarla o por qué se convierte en una prioridad revisarla? Bueno, como te dije, la parte de la salud Ujú, es un punto a favor. Si nuestros ecosistemas están saludables, nosotros también estamos saludables. Yo estuve en República Dominicana y Haití, está República Dominicana, es la misma isla, se llama La Española. Haití ha deforestado todos sus bosques. ¿Y República por qué? Porque tienen problemas que, no sé, todos los problemas políticos y sí, social. es bastante complicado. Y tú vas al otro lado y está, o sea, la cobertura vegetal es impresionante. Entonces, tú vas a Haití y hay infinidades de problemas de salud y no tienen agua, no tienen... Entonces, si yo priorizo de que como no, el problema o sea, si yo enfoco de que, ok, como hay muchos problemas, entonces vamos a destruir la naturaleza para poder obtener, porque no hay otra manera, podemos terminar como un mal ejemplo, un pésimo ejemplo de un país mega diverso, que somos un país mega diverso, que terminó arruinando sus ecosistemas porque no supo hacer un manejo de ellos. Entonces, mi reflexión es, primero cuidamos, porque así tenemos para otro momento. Pero si acabamos con lo que tenemos hoy, no vamos a tener nada para después. Entonces, no es priorizar, ok, no me importa, vamos a cortar todos esos árboles porque yo necesito esa madera para venderla, porque no sé, tengo que, no. Piensa, ok, si corto todos esos árboles que tardaron un montón de años en crecer, ¿por qué no lo ves desde otro punto de vista? Oye, corto nada más lo que necesito y no necesito acabar con todo. O sea, nosotros tenemos que ver a futuro, nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Si pensamos así, podemos conservar. Y sobre todo que tengamos salud. O sea, poniéndote estos dos ejemplos de República Dominicana y Costa Rica y Haití, que es el mismo país, es la misma tierra, y una tierra está desertificada y la otra está bella y hermosa. Oye, Ujú. Es- son dos concepciones distintas de ver la vida. Así es. Y bueno, Yemina, gracias infinitas por tu tiempo, Gracias por a además ti. el trabajo tan importante que estás haciendo actualmente. Para nosotros es referencia, es inspiración. No nos dio chance bueno, por la duración de hablar del trabajo que también estás realizando justamente con la Universidad de Cornell, también con las aves. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con la vida, la defensa, la educación porque también tus talleres educativos, donde además incorporas en algunas áreas la poesía, que también otra área que no mencionamos es que nuestra compañera es poeta. Le canta, le escribe a nuestra naturaleza, al amor que nos inspira la Madre Tierra. Entonces, bueno, personas como tú nos inspiran y por eso nos pareció importante poder estar el día de hoy compartiendo contigo y sobre todo llevando para que las personas puedan conocer ese trabajo de hormiguita, de coralito que vienes haciendo que esperemos que se continúe y se sostenga en el tiempo. Nuevamente, gracias por tu tiempo, de verdad, y bueno, vamos a compartir esta información. Cualquier duda que tengan, pueden contactarla. Aquí abajito voy a dejarla.
sus direcciones por si tienen alguna duda, quieren contactarla, quieren sumarse a alguno de sus proyectos o cualquier pregunta que tengan. Gracias infinitas entonces por Gracias, acompañarnos y bueno, Yemi, nuevamente gracias. gracias. Un abrazo grande a todos y a todas y Abrazo. gracias infinitas a ti. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo.